Hola, bienvenido a nuestro podcast, Esperanza Viva, donde hay un milagro creado para ti, exclusivamente para ti. ¿Sabe el tema de hoy? ¿Qué es la teología negra? ¿Dónde se originó? ¿Y quiénes son los elementos que están dentro de la estructura de la teología negra? Si quieres saber más, pues quédate con nosotros y te haremos saber más de este contenido. No te olvides de suscribirte y darle un gran like a nuestros videos y también a la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales. No te olvides. ¿Sabes que la teología negra es una teología que está hasta ahora en polémica, ¿no es cierto? ¿Y sabe desde qué punto de vista la teología se originó entre los seminaristas y eruditos afroamericanos en algunas iglesias negras de los Estados Unidos y más tarde en otras partes del mundo, y se fue como expandiendo y extendiendo? Y una teología que hasta hoy se estudia y tiene todo un bagaje teológico como tal. Esta teología busca liberar a los no blancos de la múltiple forma de subjugación política y social y económica y religiosa, y considera la teología cristiana como una teología de la liberación como tal. Y ellos quieren ser liberados dentro de este proceso a través de el hacer teológico. Se centra en la injusticia cometida contra los afroamericanos y los negros sudafricanos durante la segregación. La teología negra se originó en los Estados Unidos y se desarrolló gracias al movimiento de la conciencia negra, que es un movimiento muy fuerte, y el movimiento del poder negro, que nace de Martin Luther King y Malcolm X. El uno la ala evangélica y la otra el ala musulmán. Desde ahí nace la teología negra como tal, de estos dos grandes movimientos, cuando el negro está pidiendo el derecho de poder tener un derecho como los tiene la gente blanca como tal, y que no haya esa forma de ejercer la esclavitud social sobre aquello, aunque ya no existen unas cadenas, pero hay una cuestión psicológica dentro de la raza como tal. Entonces, de esas dos corrientes, que es la corriente de Malcolm X, que tiene que ver con el lado musulmán, y la otra corriente, que es Martin Luther King, nace el brazo evangélico, nace lo que se llama el poder negro, que es poder hacer teología negra, el poder entender desde la perspectiva teológica la forma de vivencia dentro de los Estados Unidos y dentro de muchos grupos sociales donde se han marginado el negro, y en muchos países como tal. Desde ahí nace esa teología negra, cuando ellos están diciendo que son un pueblo esclavizado dentro de una cultura blanca y sin derechos a ellos como tal. De ahí nace todo un bagaje teológico hermoso, porque para hacer teología hay que verla desde la perspectiva social, desde la perspectiva no solamente religiosa, sino social. ¿Saben que esta teología, y hablando un poquito de este artículo del cristianismo como la lucha por el derecho civil, Jaime Jones, uno de los defensores originales de la perspectiva, describe la teología negra, él da una descripción de la teología negra y nos da una luz sobre aquello, un estudio racional del ser de Dios en el mundo a la luz de las situaciones existenciales de una comunidad oprimida, relacionada con la fuerza de la liberación y con la esencia del evangelio en Jesucristo como tal, dentro de la cultura que estamos viviendo. En América Latina, la teología negra está relacionada con la hermenéutica negra, o también está ligada a la hermenéutica negra feminista, que considera indispensable que la mujer negra sea sujeto de teología. Se debe de estudiar de la perspectiva también de la teología. Esta perspectiva reconstruye la presencia femenina negra en el mundo bíblico, articulando la contribución del movimiento feminista al movimiento negro y la teología de la liberación. En Sudáfrica, la teología negra se popularizó al principio de los años 70 gracias a un teólogo metodista llamado Basil More. Ahí se comienza a establecer la teología negra como parte de un movimiento dentro de las iglesias, como un cambio social, como un cambio de paradigma, y también un cambio mental en la gente dentro de los grupos religiosos como tal. Por eso que cuando hablamos de teología, no hablamos solamente de una ala de la teología. La teología es diversa, la teología tiene algunos aristos importantes y vital, y esto es parte
Esto es parte de esos aritos y parte de esa teología y parte de esa normativa que debe estar dentro de los estudios y dentro del desarrollo de una sociedad. Mucho más si es religiosa, mucho más si es social. Y si salimos de la iglesia, debe ser el estudio del enfoque también para poder tener a un pueblo liberador y tener a alguien liberado de esa esclavitud mental que estamos viviendo. Porque la teología y Dios tiene que convertirse en algo liberador en la vida del ser humano. Cristo fue un ser liberador, vino a liberar al cautivo, al oprimido, al que tenía opresión en todas las áreas, vino a liberarnos. Por eso es que Cristo en nuestra vida, el evangelio en nuestra vida, tiene que ser liberador. Si el evangelio no es liberador, el evangelio no puede ser opresor, sino liberador. La teología tiene que ser liberadora. Y la teología es el análisis de las conversaciones que nacen de los grupos sociales a la luz de la palabra, a la luz de la escritura, pero creando un espacio liberador. Si no hay liberación, por ende, la teología entonces es esclavista, y lo que es esclavista no lleva a ningún cambio existencial o a un cambio de vida. Y la teología tiene que llevarnos a un cambio de vida. Cristo nos lleva a un cambio de vida. Dios nos lleva a un cambio de vida. Nos saca de la miseria para sentarnos en lugares de príncipe. No hablo de estos reinados papales que tiene la gente o estos reinados de gente que se cree rica. No. Hablo de un asunto liberador. El evangelio, si no es liberador, no es evangelio. Si el evangelio no libera el ser de las personas, si la palabra de Dios no libera el ser de la persona, no es liberadora. Por eso que evangelio es buenas nuevas. Tiene que la buena nueva de la palabra liberarnos. La teología tiene que liberarnos. Por eso que necesitamos gente que aprenda a pensar. No necesitamos gente que se mueva por emoción, sino gente que aprenda a pensar y hacer análisis de su vida como tal y del universo y del mundo. No necesitamos robots, necesitamos gente que aprenda a pensar. Por eso es que la teología de la liberación empieza con pensadores. La teología feminista empieza con pensadores. Y cualquier teología, aún la teología de la liberación, empieza con gente que pensó. Para hacer teología hay que aprender a pensar y a tener razonamiento lógico, pero tenga cuidado, coherente, porque a veces no tenemos razonamiento coherente. Nuestros razonamientos son ilógicos e incoherentes. Hay que tener coherencia. Pero por eso es que la teología negra es hermosa. Hay pocos teólogos aquí en Ecuador o América Latina que todavía impulsen la teología negra. Hay pocos y hay poco material de la teología negra. Pero la teología negra fue particularmente incluyente en Sudáfrica, en Namibia, para motivar a la resistencia de apartheid. Y esta teología fue muy influyente en toda esa estructura. En Gran Bretaña, Roberto Berford es uno de los proponentes de practicantes negros de la teología. Fue el primero en el Reino Unido en desarrollar y enseñar un curso de teología negra a nivel académico. Esta ha ido entrando dentro de la cultura y ha sido influyente. Una revista académica que ha sido una salida clave para el discurso en torno a la teología negra en Gran Bretaña ha sido Black Theology, editada por Anthony Redding. Es originalmente establecida por los africanos de la diáspora del norte de América. La teología negra propiamente dicha está relacionada con la experiencia de la vida de los pueblos, dentro de esa cultura como tal, de los pueblos africanos del norte del continente, que viven en un estado de segregación, en situaciones de marginación o marginado en una sociedad blanca dominante, donde el control la tienen ellos, no el negro, y el negro no tiene ningún tipo de control. Aunque hay que estudiarlo siempre y tener muy consciente, hay que tener una conciencia muy pura para hacer teología. En cuanto a la crítica hacia la teología negra, algunos argumentan que esta perspectiva teológica se centra demasiado en la raza y no lo suficiente en la fe cristiana, cuidando la dignidad de la raza como tal, cuando dicen que hay que centrarlo en la fe, en la palabra. Otros argumentan que la teología negra es divisiva y no tiene en cuenta la unidad del cuerpo de Cristo, que no está ahí el cuerpo de Cristo, sino que está hablando desde una cultura como tal, desde una cultura, y desde la cultura queremos hacer teología, no desde la Biblia, sino desde la cultura, no desde Cristo, sino de la cultura. Pero igual hay ya un avance de hacer teología, un avance ya cultural como tal, dentro de poder hacer análisis que nos ayuden a tener argumentaciones teológicas. Para muchos hay una
crisis dentro de esa teología como tal, y hay críticas sobre aquello, porque si no hubiera crítica no hubiera avance, y está bien que haya la crítica, está bien que haya las argumentaciones, pero cada pueblo desde su perspectiva va a hacer su propia teología como tal. Como hay que ir como poniéndole ya base a este comentario. La teología negra es una perspectiva teológica que busca liberar a los no blancos de la múltiple forma de subjugación política y social y económica y también religiosa dentro de toda la estructura, que tiene que ver con todas las bases. Se originó en los Estados Unidos y se desarrolló gracias al movimiento de la conciencia negra y el movimiento del poder negro, que son los dos elementos vitales e importantes en este proceso. La teología negra en el artículo del cristianismo con la lucha por los derechos civiles, la teología negra en el artículo al cristianismo con la lucha por los derechos civiles, se extiende como la teología hecha por africanos de la diáspora del norte de América y está relacionada con la experiencia de la vida de un pueblo desde ese punto de vista, de ese pueblo afroamericano del norte del continente. No te olvides que hacer teología es lo más hermoso de la vida. Hay que pensar, pero hay que tener bastante coherencia y respeto a cada raza y cultura. Suscríbete a nuestro canal, dale like a la campanita, visita nuestras redes sociales, JB Comunicaciones, nuestro canal JB Sucesos. Pronto si quieres el contenido, te lo dejo en mi link en el comentario. No te olvides.